Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 4. La música de la primera infancia, una puerta abierta a un mundo infinito de posibilidades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje. Porque la meta final es lograr su autonomía. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer estar nuevamente en este episodio y aunque sé que muchos de nuestros escuchas son muy jóvenes, me gustaría saber ¿cuántos de ustedes conocen esa hermosa canción que acabo de interpretar? ¿Saben quién es su compositor e intérprete? ¿Qué emociones genera en su mente y en su corazón al escucharla? Si la conocen, ¿evoca algún recuerdo en su memoria? Bueno, pues la melodía se titula El ropero, de Gabilondo Soler Cricri. Este extraordinario exponente de la música infantil mexicana al que admiro profundamente. Cuando era pequeña, recuerdo que mi mamá nos ponía a mis hermanos y a mí la hora de Cricri en la radio. Y tuve la maravillosa oportunidad de crecer escuchando música infantil, no solo de Cricri, sino de otros artistas como el coro infantil de Televicentro, el dueto español Enrique y Ana, Topollillo, Chabelo y Cepillín, que si bien pertenecen estos últimos a un género de música más comercial, no dejan de ser destinados a la primera infancia. Dentro de mis mejores y más tempranos recuerdos está el hecho de que mi mamá nos cantaba algunos arrullos y que el Día de Reyes era muy común recibir un disco de música infantil, de esos discos negros de acetato que se reproducían en los tocadiscos. Quizá todo esto influyó en mí para crear esa vocación por ser maestra de preescolar. Pero, ¿por qué les cuento esto? Bueno, como les dije desde el primer episodio, este podcast está destinado a abordar diferentes temas sobre el maravilloso mundo del aprendizaje de los niños y niñas y sobre todo a aquellas acciones que los adultos dedicados a su crianza y a su aprendizaje, ya sean mamás, papás, cuidadores, maestras o maestros, tenemos el compromiso de realizar en favor
de la infancia. Y la música, sin lugar a dudas, ocupa un lugar fundamental en la vida del ser humano, pero sobre todo en los niños. La música es un lenguaje universal, es arte, es cultura, es emoción, es conexión y también es fuente de aprendizaje. Aunque en la historia no se tiene un registro exacto de en qué momento surge la música, algunos filósofos como Juan Jacobo Rousseau, a quien mencionamos en nuestro primer episodio, era un defensor de una teoría que explica que la música probablemente surgió cuando el ser humano desarrolló el lenguaje para comunicarse. Quizá al notar las variantes en la intensidad y la velocidad de su voz, hizo nacer la música a través del canto. La música es una de las artes más valoradas en nuestra sociedad y a través de la historia sabemos que este elemento ha estado presente en prácticamente todas las culturas con distintos fines, como la celebración de rituales diversos, festejos y desde luego la necesidad de comunicar emociones y pensamientos. ¿Y por qué es importante la música en los niños? Bueno, de hecho lo es desde antes del nacimiento. Hoy en día sabemos que el sentido del oído se forma en el feto desde la 4ª semana de gestación. Es decir, que con tan solo un mes en el vientre de la mamá ya es capaz de escuchar lo que sucede en el entorno. Por ello, hay investigaciones que demuestran que desde entonces es importante que las mamás le hablen a sus bebés porque ellos saben si son aceptados o rechazados. Y muchos especialistas les recomiendan no solo hablarles, sino cantarles, leerles y hacerles saber que esperan con emoción su llegada a este mundo. Ahora pasemos al sustento legal. Bueno, en este sentido, de acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños, que hoy en día está ratificada por prácticamente todos los países del mundo, con excepción de Estados Unidos de Norteamérica, en su artículo 3 señala que los adultos debemos anteponer el derecho superior de la niñez ante la toma de cualquier decisión. Esto quiere decir que todas las acciones que se realicen deben estar encaminadas, antes que todo, a privilegiar el desarrollo integral de los niños. Y aquí valdría la pena detenernos a reflexionar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué tanto nutre a su desarrollo integral la música que permitimos escuchar a nuestros niños? Bueno, pues esta misma convención señala en su artículo 29 que la educación de los niños debe ayudarles a alcanzar su pleno desarrollo. En la escuela, específicamente en el nivel de preescolar, las educadoras y los educadores promovemos definitivamente y mayoritariamente la escucha de la música destinada a la primera infancia. Y digo mayoritariamente porque con tristeza he encontrado educadoras que fomentan la escucha de otros estilos no tan apropiados como lo son el reggaetón y otras tantas melodías que poco favorecen el interés superior de la niñez. Y esto se hace bajo pretextos como es que es lo que oyen en casa, es que eso es lo que les gusta. Y entiendo perfectamente este argumento. Si nosotros los adultos no somos selectivos de la música que escuchamos, de cómo lo que escuchamos nutre a nuestros sentidos y a nuestra mente, muy probablemente optaremos por decisiones poco significativas. Desde luego todos conocemos ese dicho popular de el gusto se rompe en géneros, pero con toda sinceridad y aclaro, desde mi muy particular punto de vista, hay géneros que poco valen la pena y nuestro tiempo de escucha. En este sentido, me gustaría señalar que cuando digo que la música nos nutre, me refiero precisamente a todos los beneficios que incluso hoy en día la investigación de la neurociencia
nos indica que suceden primeramente en nuestro cerebro y de ahí en todo nuestro cuerpo. Y aunque nosotros no somos investigadores, muchos de ustedes podrán reconocer la sensación que les produce una cierta melodía, sobre todo si está asociada a un hermoso recuerdo o a un triste recuerdo. ¿A cuántos de ustedes se les ha puesto chinita la piel al escuchar una melodía que está asociada a un recuerdo, a una emoción? ¿O cuántos no hemos sentido esta sensación de melancolía o de bienestar en todo el cuerpo al escuchar quizá una canción que forma parte importante de nuestra historia de vida? Bien, enfocándonos específicamente en la música, podemos decir que hay muchos estilos y géneros musicales, pero hay música destinada a la primera infancia, es decir, a los niños pequeños que abarcan la etapa desde el nacimiento y aproximadamente a los 8, 9, 10 años de edad. Bueno, pues comencemos por decir que tanto las familias como las y los profesores tenemos el compromiso de acercar esta música a nuestros niños, y no solo la música infantil, sino muchos otros géneros musicales variados de México y de otros países que aporten a este bienestar y desarrollo armónico e integral. En este sentido, el pasado 10 de marzo del presente año se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional por la Primera Infancia en el Estado de México, y la cantautora argentina Mariana Mayol, en su ponencia La importancia de la música en la primera infancia, nos obsequió algunos elementos que podemos considerar como punto de partida para acercar la música a nuestros niños. En esta ponencia, Mariana Mayol nos invitaba a tomar como punto de partida algunos cuestionamientos que debemos de considerar al respecto como un ejercicio de reflexión. Y el primero de estos es: ¿qué tanto saben nuestros hijos e hijas de la música? El siguiente cuestionamiento es: ¿qué escuchan nuestros niños en casa? El siguiente: ¿cuál es la lengua materna que se habla en casa? Porque no todos hablamos el español. Recordemos que nuestro México es también muy diverso en ese aspecto. El siguiente cuestionamiento es: ¿cuál es el entorno sonoro en el que se desenvuelven y cuál es su música favorita? Habrá que hacer un ejercicio personal de reflexión donde podamos dar respuesta con toda honestidad a estas preguntas. Y bueno, a partir de ello, tomar acciones específicas. Para saber qué acciones podemos realizar, también nos obsequió una división que se hace de la música destinada a la primera infancia, la cual se divide en 5 elementos. El primero, la lírica tradicional infantil. El segundo, el folclore. El tercero, las canciones didácticas. El cuarto, los métodos de enseñanza musical. Y el quinto, las canciones de autor. A continuación, haré un desglose más detallado de cada uno de ellos para que puedan conocerlos. En la lírica tradicional infantil encontramos el patrimonio cultural que se reproduce a través de la palabra oral y del canto, y que se compone por rimas, coplas populares, retailas, juegos de la tradición oral. Es decir, que la mayoría son canciones que no necesariamente vamos a escuchar en la radio, en alguna aplicación, en un CD, sino que se han transmitido de generación en generación a través del juego
y la convivencia directa. Por ejemplo, estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, con el pico recoge la hoja, con las alas recoge la flor. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital. Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, pasa un caballero, cucú, cucú, con capa y sombrero. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Muchos de nosotros, quienes crecimos en la década de los 70s, 80s, 90s, quizá todavía, tuvimos la oportunidad de conocer en la convivencia diaria, en la calle, en el juego, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, este tipo de cantos y coplas que eran muy comunes al momento de jugar. Pero también en este sentido, los arrullos forman parte de esta tradición ancestral, que estaba muy presente en antiguas épocas. Era muy común en diferentes comunidades observar a las mujeres que solían hacer el arrullo de sus niños mientras desempeñaban alguna otra labor. Y bueno, para esto utilizaban una prenda típica de México, el rebozo. Y entonces, pues, regularmente envolvían a sus bebés en este rebozo y los balanceaban al tiempo que hacían otra actividad, pero también al tiempo que les cantaban. Hoy en día sabemos que este movimiento de balanceo ayuda al bebé a calmarse porque genera conexiones neuronales que estimulan el sentido vestibular, por lo que bien valdría la pena retomar esta ancestral tradición nuevamente. En el folclore encontramos las formas cotidianas en que los niños se conectan con la cultura de sus localidades. En este aspecto, recordemos que nuestro México se caracteriza por la riqueza y diversidad cultural, por lo que la música representativa de cada región, ya sea en español o en cualquier lengua materna, representa una valiosa oportunidad para fomentar el respeto por la diversidad, el canto, el baile, el juego y aproximar a nuestros niños a diferentes estilos de música. Al respecto, podemos encontrar el sitio web www.uncantoporlainfancia.com o seguirlos a través de Facebook como Un Canto por la Infancia. Ellos forman parte de un movimiento que busca difundir contenido musical a los niños, porque desde su perspectiva, niños y niñas mexicanos, tanto indígenas como de otros sectores de la sociedad, consumen en la actualidad música y videos musicales con estereotipos sexistas y de situaciones de violencia, razones por las cuales desde temprana edad géneros musicales como el reggaetón se convierten en el estilo predilecto y único al no contar con otras alternativas apropiadas a su edad. Al respecto, una de las muchas alternativas que pueden encontrar es la agrupación Son de la Ciudad, Son pa' los Escuintles, haciendo alusión a los sones tradicionales, cuya producción musical retoma ritmos tradicionales de México dedicados a los escuintles, es decir, a los niños, a través de ritmos, instrumentos y alegría. A ellos los pueden encontrar en Facebook y YouTube, así tal cual como Son de la Ciudad, Son pa' los Escuintles. La música regional es parte importante también de este elemento y no debe de estar limitada solamente a la de nuestra localidad, sino, como ya había mencionado antes, a la música de nuestra comunidad, a la música de otros estados, a la música de otros países también. En cuanto a las canciones didácticas, encontramos que estas, además de los beneficios propios de la música, son una alternativa para el aprendizaje formal de los niños y niñas, ya que combinan contenidos escolares con la música, el canto y el movimiento.
Aquí encontramos canciones que nos ayudan a enseñar colores, formas, figuras geométricas, las letras, actitudes y valores, entre otras. Y bueno, pues en este aspecto podemos encontrar precisamente las producciones artísticas de Mariana Mayol y Luis María Pesetti, pero también las de Dúo Tiempo de Sol, Despertando las Neuronas y Canto Alegre, en su mayoría de Argentina, y aunque estas últimas tres pertenecen a un género más comercial de música, también están destinadas a estas canciones didácticas. Pasando a los métodos de enseñanza musical, podemos mencionar el método de la rítmica Dalcroze, que es un método de educación musical creado por el compositor y músico Émile Jacques Dalcroze en 1892. En aquella época, él rompe con el paradigma tradicional que se tenía hasta la fecha sobre la enseñanza musical, cuando al ingresar como catedrático se da cuenta que muchos de sus estudiantes, ya adultos, eran capaces de aprender la teoría musical de memoria, pero al momento de ejecutarla eran en muchos casos incapaces de sentirla, disfrutarla y por lo tanto de transmitirla a una audiencia. Este método, a pesar de haber sido creado hace más de un siglo, aún sigue vigente porque es evidente los resultados que tiene no solo en la formación de músicos profesionales, sino en la infancia. En México tenemos al músico y profesor Manuel Zazueta, quien estudió rítmica Dalcroze en el Instituto Jacques Dalcroze de Ginebra, Suiza. Desde que se graduó ha dedicado su labor a la difusión del método en nuestro país. Ha trabajado en colegios particulares en México, en Canadá y actualmente en Vietnam, a la par que se dedica a la formación de maestros en todo el mundo en su modalidad a distancia. He tenido la oportunidad de conocerlo en persona y de tomar algunas capacitaciones con él, lo cual me ha permitido conocer cómo los ejercicios de la rítmica Dalcroze pueden ser implementados en los niños en prácticamente cualquier nivel educativo. Al profesor Zazueta lo pueden contactar a través de la dirección de correo dalcrozemx@gmail.com o en info@cielitoarte.com y seguirlo en Facebook, donde lo encuentran como Dalcroze MX y Cielito Arte. Créanme que no se van a arrepentir de conocer la metodología Dalcroze, de capacitarse en ella y de poder implementar muchas de estas acciones en sus alumnos y alumnas. Otro método que fue creado por una mexicana es el método McCarthy. La licenciada María del Carmen Silva, pedagoga, músico y compositor, es creadora de este método que toma sus iniciales para nombrarlo. En este sentido, el método McCarthy es una metodología para el aprendizaje de los niños en edad preescolar y hasta cuarto grado de primaria, que se sustenta en los planes y programas de estudio vigentes por parte de la Secretaría de Educación Pública, cuya característica es el aprendizaje a través del uso de la música, el ritmo y el movimiento. Parafraseando a su creadora, McCarthy está destinado a la infancia de México. Busca acercar a los niños y niñas al aprendizaje de formas diversificadas. En sus orígenes, McCarthy es un método que retoma estrategias de aprendizaje destinadas a la diversidad, pero en especial a niños que enfrentan dificultades en el aprendizaje, ya que su creadora nos cuenta que fue una alumna con dislexia que no logró aprender la lectura y la escritura con los métodos convencionales que existían. Y la base de su método se sustenta en el aprendizaje que como madre dio a su hija María Natalia Lafourcade Silva, mejor conocida como Natalia Lafourcade, quien sufrió un accidente a los 6 años de edad, el cual le ocasionó daños a nivel neurológico, y en el afán de lograr que su hija tuviera una vida plena y acceso a una educación de calidad, dedicó su tiempo e investigación al diseño de dicha metodología. Quizá la única desventaja que tiene McCarthy es que su aplicación es prioritariamente en colegios particulares,
Esto por los costos que representa tanto en la capacitación a docentes como en la adquisición de los materiales para los alumnos por parte de los padres de familia, debido a las leyes de derechos de autor y porque se busca proteger íntegramente la metodología. Sin embargo, si algún padre, madre o docente desea conocer más al respecto, puede contactarla en Facebook como Método McCarthy. Y finalmente encontramos las canciones de autor. En este aspecto tenemos a las tradicionales de antaño como Gabilondo Soler Cricrí, pero también tenemos a otras agrupaciones más recientes como La Botarga, banda de rock mexicana destinada al público infantil, cuyo vocalista y compositor es el profesor Félix Bailón, a quien también tuve el privilegio de conocer y quien nos señala la necesidad de generar contenidos afines para niños, niñas y adolescentes acordes al momento histórico que experimentan. Y esto en lo personal me parece sumamente importante, porque si bien yo soy una fiel admiradora de Cricri, debo reconocer que sus canciones fueron creadas en una época histórica muy diferente a la actual, por lo que los niños de hoy necesitan contenidos y propuestas musicales actuales y variadas, razón por la cual esta agrupación representa una valiosa experiencia acorde al contexto actual mexicano. Al profesor Félix Bailón lo pueden encontrar en Facebook en Irineo Música y Pedagogía y en YouTube pueden ver los videos de La Botarga. Una vez que ya hemos conocido las alternativas con las que contamos, es muy común que en este punto los padres sobre todo respondan con un cuestionamiento. ¿Cómo hago que mi niño o niña escuche eso? Porque cuando se lo pongo no le gusta. Esto pareciera algo normal y muchas veces se ocupa como un estupendo pretexto para seguir escuchando lo mismo. Bueno, aquí habría que reflexionar que cuando nuestros niños y niñas nacieron no conocían la música que escuchan hoy en día. Ningún bebé nace sabiendo qué es el reggaetón o un narcocorrido o una melodía infantil o una melodía regional. Eso es algo que ellos han aprendido a través de las experiencias de los adultos con quienes han crecido y que les han puesto a su alcance y los han interiorizado a través de los años. Entonces, tendríamos que comenzar por reconocer cuáles son las experiencias sonoras a las que hemos expuesto a nuestros niños y niñas, qué tanto les han beneficiado o perjudicado. ¿Qué es lo que realmente deseamos que nuestros niños o niñas incorporen a sus pensamientos y sentimientos? ¿Y qué cambios requerimos hacer con las alternativas que contamos actualmente? En el área de desarrollo de artes del programa vigente de educación preescolar, dentro de los aprendizajes que se espera que los niños desarrollen, se encuentran los siguientes. Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten. Escucha piezas musicales de distintos lugares, géneros y épocas y conversa sobre las sensaciones que experimenta. Y selecciona piezas musicales para expresar sus sentimientos y para apoyar la representación de personajes, cantar, bailar y jugar. ¿Con qué les suena que un niño o niña logre estos aprendizajes que nos plantea el programa? La gota de agua que da la nube como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de la canción. Este fragmento pertenece a El Chorrito de Francisco Gabilondo Soler. O bien, dime mamacita qué tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesuras hasta que no puedas más. Derrite tu casa, yo te voy a sacar. Si tu madre te pregunta, dile que te voy a robar.
Este fragmento pertenece a una melodía de reggaetón titulada Me llamas, escrita por Maluma. Como podemos ver, ambas melodías tienen diferentes estilos, pero también diferente letra y por lo tanto diferente mensaje es el que llega a nuestros niños y niñas. Y aquí cabría abrir un paréntesis porque no pretendo ser detractora de géneros musicales sin el sustento adecuado. El reggaetón como género musical tiene sus orígenes en los barrios de Panamá en la década de los 90, pero se arraiga a Puerto Rico y es en sus orígenes una variante del reggae y del hip hop en español con raíces jamaiquinas. De acuerdo con el sitio web Los 40, en una nota al respecto mencionan: la polémica ha rodeado la historia del reggaetón desde sus inicios, generando detractores y críticos por sus letras consideradas obscenas, explícitamente ofensivas hacia la mujer y por sus producciones audiovisuales con tendencias machistas, lo que ha llevado a algunos artistas que apuestan por el género que opten por letras más románticas y producciones menos vulgares. Como podemos ver, como género musical, cuenta con un rico bagaje histórico. El problema es que como producto de la mercadotecnia, el reggaetón se ha popularizado en una producción y en una escucha sin detenernos a pensar cómo las letras de estas canciones, arraigan comportamientos machistas, misóginos y que hipersexualizan la infancia. Algo que no me canso de decir es que la infancia es o debiera ser una de las etapas más bonitas de cualquier individuo. Es la etapa que neurobiológicamente se considera más relevante por todos los procesos que ocurren internamente y tristemente cada día es la etapa que dura menos, pues la mayor parte de nuestra vida la pasaremos siendo adultos. Deberíamos estar empeñados entonces en que nuestros niños y niñas la vivan al máximo, y no me refiero a una infancia utópica como comúnmente se suele decir, de color de rosa, porque la vida real no es así, pero sí empeñarnos en garantizar todo aquello que está en nuestras manos para sentar bases sólidas y sanas en nuestros niños y niñas. Un acierto que ha tenido la actual reforma educativa es dar mayor peso en el ámbito académico al aprendizaje de la música desde temprana edad, aunque un desatino es no brindar la capacitación adecuada a docentes y el acercamiento a todos los alumnos en el territorio nacional. No obstante, hay mucho que cada uno de nosotros, ya sea padres o maestros, podemos hacer desde nuestra trinchera en favor de la música de la primera infancia. Pasemos entonces a la parte práctica en el hogar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Número 1. Pregúntate, mamá, papá, cuidador, maestra, maestro, ¿cuál es la música favorita de tus niños o niñas? Esta es su música favorita porque es la que escuchamos en casa o es producto de una decisión propia a partir de brindarle alternativas variadas. ¿Qué tanta apertura tengo como adulto a otras alternativas musicales? A partir de tus respuestas hay acciones que puedes emprender. Busca alternativas como las que te he compartido en este episodio. Comienza a escucharlas en casa para que tu niño o niña las escuche, no solo las más comerciales. Haz uso de todo. Quizá en un principio no te agraden o te parezcan aburridas. Es lógico, porque no las conoces, pero permite darte la oportunidad de escucharlas e incorporarlas a tu repertorio. Solo las que sean de tu agrado. Número 2. No elimines radicalmente tus gustos ni los prohíbas. Quizá pudieras ir al polo opuesto y pensar que entonces todo lo que has hecho hasta este momento está mal y que necesitas prohibir ciertos géneros. Pero prohibir solo hará que te resistas y que tus niños se resistan a querer escuchar lo prohibido. Esta música ya es parte de tu bagaje cultural, pero reconoce que hay momentos en que es válido escucharlo y que no es lo único que puedes escuchar, pero aprende a ser más selectivo.
Por ejemplo, en una fiesta infantil sería más prudente escuchar música para las infancias y quizá en una boda o en una convivencia social de adultos puedes optar por estos géneros que son de tu gusto. Ser selectivo también implica escuchar atentamente. ¿Escuchar qué? Pues la letra de la canción, qué mensaje te da y qué piensas tú al respecto con ello, y si ese mensaje es el que quieres que reciban tus niños y niñas. Número 3. Destina momentos específicos a escuchar, solamente a escuchar. Muchas personas tienen por costumbre poner música mientras hacen otra actividad y no todos tenemos la misma capacidad para dividir la atención en dos acciones o más. De hecho, nuestro cerebro no está capacitado del todo para ello. ¿Recuerdas que uno de los aprendizajes esperados de la educación preescolar es apreciar la música y expresar sentimientos? Bueno, pues esto solo lo puedes lograr si en un primer momento aprendes a entrenar tus oídos y tu mente con atención plena. Por ello, es importante que aprendas a hacer un alto y solo te dediques a escuchar. Tal vez la música te invite a moverte, esto también te ayudará en la expresión de las emociones y se vale hacerlo. Número 4. Busca acercar a tus niños y niñas a diferentes espectáculos musicales variados. Si bien con la pandemia estos espacios están cerrados en su mayoría en forma presencial, también es cierto que las redes sociales nos pueden ayudar. Muchos espectáculos están disponibles en YouTube u otras plataformas y cuando podamos volver al modo presencial, busca espacios accesibles. En la zona oriente, que es donde me encuentro, está el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Es uno de los espacios con gran variedad de espectáculos y muchos de ellos son gratuitos, por lo que no hay pretexto para acercarnos a ellos. Y número 5. No importa si eres papá, mamá, maestra o maestro, siempre será un buen momento para capacitarte sobre todo aquello que atañe a la infancia y a la música. Desde luego, porque ocupa un lugar importante en nuestra vida. Bueno, en este sentido, es importante que puedas retomar en la medida de tus posibilidades aquellas capacitaciones o aquellos recursos que te permitan aproximarte y contribuir a que tus niños conozcan otras expresiones artísticas. Como podemos ver, hay mucho que cada uno de nosotros puede hacer desde su hogar, desde su propia perspectiva, para involucrar a los niños en mayores estilos musicales y que vayan acordes a su edad y a las características propias de esta. Muy bien. Pues para finalizar, aunque este podcast está dedicado a todas y cada una de las personas que se toman el tiempo en escucharme, este episodio en particular quiero dedicarlo de manera especial a mi hermana María Elvira Ángeles. Con ella compartí mi infancia y muchos momentos gratos y otros no tanto, pero recorrimos un buen trayecto juntas acompañadas de la misma música infantil y fue ella quien me pidió de manera especial abordar este tema. Así que, hermanita del alma, con todo cariño para ti este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté el grabarlo, pero más aún que resuene en sus oídos y en sus corazones y que a partir de ello me ayuden a hacer comunidad en favor de la música para las infancias. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! Estuviste escuchando Enséñame a crecer con Lisbeth Ángeles.